Pero estoy súper contento de estar aquí. Es un peligro que te metas conmigo porque tengo el micro y estoy aquí arriba. Así es que no sé si ha sido una buena estrategia el meterse conmigo cuando estoy hoy con tu micro y en tu púlpito. Así es que... Pero prometo no meterme con mi suegro. Es un amor-odio. Hay más amor que odio, ¿vale? No se preocupen. Para que luego no cojan el vídeo y lo corten. No, yo te amo con el amor del Señor. Pero llevo un año... Esa es la típica frase, te amo con el amor del Señor. Llevo un año increíble, la verdad, con muchos retos personalmente, con muchas peleas que me ha tocado batallar, y no se llama Sarai, esa no ha sido mi batalla, es mi mujer y la amo. Muchas cosas ministeriales, pero he vivido un verano donde he podido ver verdaderamente el poder de Dios. Estuve en un congreso que se llama Awakening Europe y quiero hablarles un poquito de lo que Dios me habló en esos días, que fue increíble. Pero viví algo en Awakening Europe y pude ver cómo el poder de Dios se manifestó de una manera increíble. Yo he estado en Latinoamérica y la realidad es que en Latinoamérica sí que he podido ver sanidades, como de repente un paralítico se levantaba, como los sordos empezaban a escuchar, y de repente cuando me encuentro en Holanda, que fue el congreso, y empiezo a ver todo lo que ven mis ojos, ahí es cuando Dios me empieza a decir: Samuel, es que hay algo genuino que está empezando en Europa. Hay un mover del poder de Dios que está comenzando en Europa, que si nosotros no somos lo suficientemente sensibles con la voz de Dios, muchos se quedarán fuera. Y no se quedarán fuera porque no son parte del reino de Dios, sino porque en realidad no fueron lo suficientemente sensibles. Yo estaba en ese lugar y de repente uno de los pastores dice: estoy viendo aquí un paralítico, y el paralítico estaba ahí en sus silla de ruedas, y empezaron todo el mundo a orar por el paralítico. Estoy hablando de Europa, en Rotterdam. Eso en mi vida lo había visto en Europa. Y de repente el hombre se pone de pie, empieza a caminar hacia el altar, empieza a saltar, empieza a correr. De repente empiezan a orar también por los sordos, y para que va a parecer una locura, y a lo mejor para ti, que a lo mejor es un erudito de la palabra, vas a decir: esto es una herejía, pero sucedió. De repente el pastor dijo: quiero que pongas tu mano en tu oído o en tus dos oídos. Y eres sordo, obviamente los sordos no escuchaban lo que estaba pasando, les traducían, ¿vale? ¿Qué pasó? No, les estaban... Pero de repente se ponía y el pastor decía: a la cuenta de 3, 15.000 personas estábamos en un estadio. Quiero que todos griten pop. Perdona, y yo estaba ahí dentro de mi cabeza cristiana pentecostal de toda la vida. ¿Cómo que con un pop los oídos se van a destapar? Y de repente dice: en el nombre de Jesús, los oídos se destapan. 1, 2, 3. Y de repente hace todas las 15.000 personas pop. Y de repente empiezas a ver cómo gente empieza a gritar, de sordos que empezaron a escuchar nuevamente. Una burrada, ciegos empezaban a ver. Y yo estaba flipando, digo: es que en mi vida he visto esto suceder en Europa. Y os quiero explicar el contexto, porque Rotterdam es la ciudad con más personas musulmanas de toda Europa. Rotterdam es la ciudad con más musulmanes por metro cuadrado de toda Europa. Pero salíamos a las calles a predicar el Evangelio, y por miles en los canales de Holanda la gente se quería bautizar. En los canales de Holanda es donde pasa la caca. Pues la gente le daba igual, y la gente decía: yo he conocido a este Jesús, he podido ver, he podido experimentar a este Jesús, necesito bautizarme. Y en los canales de Rotterdam empezaba la gente a bajar a las aguas y empezaban a bautizarse unos por otros. En la primera noche de ese día, 1.000 personas decidieron seguir a Jesús. En la segunda noche, otras 1.000 personas. Al final de ese congreso, más de 5.000 personas en esa ciudad aceptaron a Jesús y ya estaban conectadas con una iglesia. Amén. Y eso es algo que yo empecé a ver y dije: Dios mío, esto no puede ser que esté sucediendo en la ciudad con más musulmanes por metro cuadrado de toda Europa. Y si yo lo que estoy viendo es real, es porque Dios quiere traer un gran avivamiento, un gran despertar sobre la iglesia de Cristo en Europa. Y es algo que yo he podido ver, el salir a las calles, el predicar, el evangelizar. La gente tiene hambre por escuchar la palabra, pero no solamente tiene hambre por escuchar, sino tiene hambre por ver algo completamente diferente. Y ese algo completamente diferente está sellado en tu corazón y en el mío, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es aquello que te va a hacer sentir una emoción hoy domingo. Para mí es extraño, perdóname. Mi mente religiosa piensa que está en el domingo, pero estoy en un viernes. Y amén, porque da igual si es viernes o es domingo, estamos juntos, ya está. Pero para mí, dentro de mi mente religiosa, no podía entender todo lo que
estaba viendo, pero Dios me dijo: Samuel, si eres capaz de ser sensible, podrás introducirte dentro del río del poder de Dios y ver tu ciudad transformada. Y estamos en un lugar estratégico, estáis en Sabadell Centro. Estáis en todo el centro de la ciudad, es un lugar estratégico donde el poder de Dios tiene que ser sacado y sacudido para allá donde vayan, y la gente poder no solamente escuchar un mensaje, sino también poder ver la manifestación del poder de Dios. Nuevamente, el Espíritu Santo no es una sensación, el Espíritu Santo es el alimento que necesitamos diariamente. Dios, dame el pan diario. ¿Sabes cuál es el pan diario? No solamente es la palabra, es el Espíritu Santo. Dios, dame ese pan diario que yo necesito para que cuando salga de mi casa, el poder de Dios también venga conmigo. Yo he visto locuras, he visto gente ser sanada. Desde que volví de ese momento, yo me puse con mis jóvenes también a orar por sanidad. Hemos visto como una chica que tenía los pies planos, de repente en nuestros ojos se le empezó a hacer el puente del pie, y era una locura porque se empezó a llorar y dijo: es imposible, y el puente del pie estaba totalmente incluso mejor que el mío, de un pie plano a un puente mejor que el mío, era increíble. Y empezamos a ver cosas porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo en nuestros corazones, y tenemos que tener la fe para poder creer aquello que no vemos pero que va a suceder. Así es que quiero que vayamos todos a Ezequiel capítulo 47. Vámonos todos a Ezequiel capítulo 47, de los versículos 1 al 9 y después el versículo 11. ¿Estamos felices o no, familia? Claro, ¿estamos felices o no? Eso es lo que me gusta, sí me gusta. Estamos felices, vamos para allá. Y cuando lo tengan, los espirituales digan amén y los carnales digan: lo tengo. Se ríen los carnales. Amén. ¿Lo tenemos? Ahí va una espiritual. Vamos para allá. Dice así: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la parte norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente del agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegábamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Por favor, quédense con esas dos. Pasa por el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes. Por donde llegue el agua de este río, abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue este agua. Y versículo 11, y quiero que estemos atentos, dice: no obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y después de leer todos estos versículos, Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, y es que el mayor obstáculo con el cual Dios tiene que pelear cada día se llama la iglesia. Y antes de que me apedreen, por favor, déjame explicarme. La iglesia es la novia ¿de quién? De Cristo. Y ahora que llevo 1 año y 5 meses casado, en mi vida había tenido discusiones y peleas como las que estoy teniendo ahora. Y no es porque me lleve mal, porque es increíble, ni tampoco es porque lleve el apellido Vázquez, que es un condicionante. ¿Vale? La amo con mi corazón, todo mi corazón. No me he metido contigo, pero me he dado cuenta que estando casado he tenido las mayores peleas y discusiones. En mi vida me había enfrentado. O sea, las mujeres no podemos decir porque quiero y ya está. Tenemos que dar una razón. Y hay
y me estoy empezando a liberar, así es que me vuelvo de nuevo. Pero es que el mayor obstáculo de Dios es su iglesia. ¿Por qué? Porque como matrimonio nos ha tocado combinar sueños, nos ha tocado intentar conectar caracteres, intentar conectar propósitos, intentar conectar la cultura básquet y la cultura justo, intentar conectar un montón de cosas, y es por causa de ello que se han producido las mayores paredes. Por eso estoy diciendo que el mayor obstáculo de Dios mismo no es el infierno, no es el pecado, no es la muerte, sino es la propia iglesia, porque esas tres cosas Jesús ya las venció en la cruz. Amén. Jesús no tiene que luchar contra el pecado porque Él murió y resucitó. Jesús no tiene que luchar contra la muerte porque Él cogió de nuevo las llaves. Él no tiene que luchar contra nada de eso, pero con lo que sí lucha diariamente es contra nuestra propia voluntad. Constantemente Dios se tropieza con nuestra propia voluntad, con lo que yo quiero obtener, hacia donde yo quiero llegar, sin tener la necesidad de que Dios pueda manifestarse. Somos nosotros mismos quienes hemos encerrado el mismo poder de Dios, el mismo río de sanidad de Dios, la misma salvación de Dios en las cuatro paredes de mi necesidad, en las cuatro paredes de mi dolor, en las cuatro paredes de mi corazón. Dios tan solo te puedes manifestar en el momento que yo tenga una necesidad, pero saliendo de esa necesidad ya no voy a necesitar de tu ayuda porque ya lo tengo todo. Y en el momento que Dios ya salió de las cuatro paredes de mi corazón, ¿para qué necesito que Dios se manifieste allá afuera si ya lo hizo conmigo? Y al final estamos encerrando el mismo poder de Dios, el mismo río transformador de Dios, a mi necesidad, a mi dolor. Parece que tan solo Dios se puede manifestar en mis momentos difíciles. Pero es que si yo estoy viviendo en esta sociedad, también estoy inmerso en las necesidades y en el dolor de esta sociedad. Yo no estoy aquí simplemente para lo que yo quiero y lo que yo necesito, sino yo estoy puesto aquí para poder suplir lo que ellos necesitan y lo que a ellos les está faltando. Yo no vengo aquí simplemente para, vivo mi vida y se acabó. No, porque Cristo Jesús lo entregó todo por cada uno de nosotros y dijo, os dejo un ejemplo. El mayor ejemplo os lo estoy dejando, el mayor mandamiento os lo estoy entregando en este momento. Como ejemplo, para que podáis hacer lo mismo que yo. Y eso Jesús lo dejó súper claro. Es más, yo creo que después de la pandemia nos hemos demostrado a nosotros mismos que no necesitamos un local para poder adorar, porque hemos aprendido a adorar en casa. Cuando estábamos todos encerrados, nos hemos tenido que conformar con lo que teníamos, y nuestra habitación a veces se convertía en el lugar santísimo de Dios. Se convertía en la mayor expresión de la gloria de Dios. Cuando veíamos los vídeos, que algunos de ellos de la alabanza, tengo que decirlo, que algunos vídeos y audios los he editado yo ahí con mi suegra de Pim Pam, y yo decía, Dios mío, con esto, y el otro día me puse a mirar y los volví a ver y dije, Dios mío, con esto tuvimos que adorar nosotros. Con un vídeo que salía por la pantalla, pero tuvimos las mejores experiencias, y eso nos hemos demostrado nosotros mismos, que en realidad no necesitamos un local, que no necesitamos unas cuatro paredes para poder sentir a Dios, para poder experimentar a Dios, para poder encontrarnos a Dios. Pero ahora, que el poder y la manifestación de Dios no salga de mi necesidad, que el poder y la manifestación de Dios no salga de mi dolor, que se mantenga aquí, porque en el momento que yo lo necesite te llamaré. Y al final Dios se convirtió en nuestro mayor amuleto. Cuando Dios no es un amuleto, Dios es una persona que toma decisiones. Y su decisión, ¿sabes cuál ha sido? La que tomó hace 2000 años. Querer manifestarse y salvar a la gente. Y esa es la decisión que tú y yo debemos estar tomando hoy mismo también. ¿Saben? No nos gusta ser vasijas rotas. ¿A quién le gusta ser una vasija rota? ¿A quién le gusta tener el corazón hecho pedazos? A nadie. Y si me levantas tu mano, vamos a orar por el pecado de la mentira. A nadie le gusta ser una vasija rota. Pero mira lo que dice en 2 Corintios, para los que estén anotando, y si estáis anotando, perfecto, y los que no, os animo. Chicos, no es para mirar el Instagram ni el TikTok, es para anotar. Y el novio lo dejáis o la novia para otro momento. 2 Corintios 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios,
y no de nosotros mismos. Lo que te está diciendo es que en realidad eres una vasija débil, rota, para demostrarte a ti mismo que necesitas diariamente la providencia y la manifestación del poder de Dios para poder ser restaurado nuevamente. Pero es que lo que hacemos tú y yo constantemente es que intentamos recomponer nuestro corazón, intentamos recomponer la vasija, pensamos que somos los mejores alfareros de nuestra propia vasija. Pensamos que nosotros mismos haremos un mayor trabajo que Dios e intentamos recomponer nuestro corazón constantemente para así aparentar que tenemos una espiritualidad, que tenemos estabilidad espiritual, que somos espirituales. Para así aparentar que somos maduros espirituales, para así no aparentar debilidad y que a mí no, Dios me ama demasiado y me conoce mucho y me bendice mucho. ¿Saben? Y me lo puede intentar buscar. Dios a ninguno de nosotros nos llamó a recomponer nuestro propio corazón. Porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es transformar nuestro propio corazón, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. No nos podemos intentar pensar que podemos hacer de nosotros unas mejores personas, porque ya nos hemos demostrado que intentando tomar buenas decisiones le hemos fastidiado aún incluso más. Como dice Pablo, intento hacer lo bueno pero no puedo, y cuando me propongo no hacer lo malo, lo hago. Eso somos tú y yo. Esa es la realidad de quienes somos. Gente rota. Pero deja de intentar reconstruir tu propio corazón. Nunca vas a poder hacerlo si no es por una intimidad a través del Espíritu Santo. ¿Saben? Hay una gran diferencia entre una vasija recompuesta por mis propias manos y una vasija completamente rota. ¿Saben? Una de ellas va a tener un espacio limitado. Una vasija recompuesta, este va a ser su lleno y hasta aquí va a llegar y no va a poder dar más. Y no va a poder recibir más. Pero es que una vasija rota tiene pérdidas constantes. Y el Espíritu Santo empieza a poner sobre nosotros su unción, su poder, su aceite, y nosotros empezamos a derrochar. No derrochar, sino a fluir. Y que fluya, y que fluya. Y esa es la diferencia entre una vasija recompuesta y una vasija rota. La rota siempre va a estar constantemente con una sed por el poder de Dios. Pero en el momento que yo estoy recompuesto, Dios es suficiente. Es suficiente. Estuve escuchando hace 2 semanas a Claudio Freyson, que fue una pasada de congreso, para los que lo conozcan. Y el tipo dice, los cristianos tenemos miedo a la presencia de Dios a pedir más. Cuando hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, pensamos que es suficiente y nunca pedimos más. Dice, cuando el Espíritu Santo, si la Biblia lo compara como el alimento, yo necesito diariamente más del Espíritu Santo. Necesito más de su poder, necesito más de su presencia. Porque yo necesito ser recompuesto no por mí, sino por su poder. Es por ello que muchos en realidad nos hemos encerrado a nuestra religiosidad, nos hemos encerrado a nuestras costumbres y hemos dicho, Dios, de aquí no pasas. De esta línea no vas a pasar. Porque mi mente ya está cuadrada en esto, en esta experiencia, en lo que yo quiero. Y punto, no quiero que sobrepases de eso. Pero es que una vasija rota constantemente va a estar diciéndole, Dios, no tengo nada para ofrecer. ¿Cuántos conocen esa canción, la de Digno? No tengo nada para ofrecer, nada que te valga. Solamente un corazón que está roto, pero que tiene una hambre constante por el poder de Dios, por la presencia de Dios. No hay nada que pueda ofrecer. Un corazón roto, pero es suficiente para que el poder de Dios empiece a salir de ti de una manera increíble. Y en este tiempo, y es algo que quiero compartirles que sentía de parte de Dios, Dios no necesita de discípulos racionales. No tiene una necesidad de discípulos que siempre le estén diciendo, Dios, pero yo creo que de esta manera no va a funcionar, porque en el siglo XXI, porque esto y lo demás allá. No, Dios no te está pidiendo tu opinión. Dios, ¿cuándo te pidió tu opinión? Si te pidiera tu opinión, te hubiera dicho, oye, ¿qué piensas? No, en la vida. Cuando Pedro le quiso dar su opinión, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y a algunos Dios les está diciendo constantemente, apártate de mí, Satanás, bicho malo. Porque Dios no te está pidiendo su opinión. No te la está pidiendo. Por eso Dios no está buscando discípulos racionales, sino gente dispuesta a romper sus propias estructuras mentales, sus propias emociones, su propia religiosidad, para poder ver el poder de Dios. A mí se me rompió la estructura religiosa cuando el pastor dijo, voy a gritar pop y los oídos se van a abrir. ¿Desde cuándo no está puesto en la Biblia? Tú, pastor, no está puesto en la Biblia. Hereje.
pero los sordos escucharon. No, pastor, es que de esta manera no se puede hacer iglesia, porque la iglesia primitiva lo hacían de diferente manera, no se puede. Pero la gente sigue salvándose. ¿Cuándo Dios te pidió la opinión? Nunca. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en una relación constante con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no, familia? Amén. Porque para eso quiero ir a mi primer punto, conteniendo el río. Y quiero que nos metamos un poquito más en esta historia. Ezequiel recibe la visión de un río que nace en el mismo templo, o mejor dicho, que nace desde la presencia de Dios. Comienza en el altar de Dios y desde ahí empieza a fluir ese río. ¿Hacia dónde? ¿El desierto? ¿Y dónde desembocaba? En el mar muerto. Os he dicho que os acordarais, ahí va, en el mar muerto. Y todo lo que tocaba ese río lo sanaba, lo restauraba. Y hay algo súper importante que hacía: producía vida. Por donde pasaba ese río todo era transformado, todo era sanado. Pero lo más importante y lo que más le llamó la atención a Ezequiel es que estaba produciendo vida en un desierto y en el mar muerto. ¿Saben? Un río que a medida que Ezequiel avanzaba, porque era decisión de Ezequiel continuar avanzando en ese río. Era decisión de Ezequiel continuar metiéndose mucho más profundo en la presencia de Dios. A medida que Ezequiel avanzaba, crecía en profundidad y ese río empezaba a tener muchísima más fuerza. Y en este 2023 que vamos a comentar, incluso en este terminar del año, será tu decisión en crecer en intimidad con Dios. Por más que el pastor haga momentos de ayuno, por más que el pastor y la pastora intenten meter muchísimas más cosas, va a ser tu decisión el crecer en intimidad con Dios, va a ser tu decisión el ser testigo de la manifestación y del poder de Dios, va a ser tu decisión el romper con tu estructura, el romper con tus expectativas. Es tu decisión el continuar, profundizar más. Es tu decisión el romper con tu propio control. Es tu decisión. Por más que Dios te diga lo que tienes que hacer, al final tú tendrás que tomar algún día la decisión. Porque Dios siempre está dispuesto a manifestar su poder. Dios siempre está dispuesto a sanar. Dios siempre está dispuesto a salvar. Pero tú estás dispuesto a romper con tu estructura mental y hacer lo que tienes que hacer para que todo se manifieste. Porque ahí es donde está la pregunta. Dios está dispuesto. La gente cuando se encontraba con Jesús le decía: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Le decía al leproso: Dios, si tú quieres, Señor, si tú quieres, sé que puedes sanarme. Claro que Dios siempre quiere sanar, claro que Dios siempre quiere salvar, pero es nuestra decisión el hacer lo que tenemos que hacer. Pero saben, aun a pesar de la grandeza de ese poder, la grandeza de ese río, el poder de ese río, la grandeza de esa sanidad que producía ese río, cómo producía vida ese río, existía un lugar donde nunca su poder se iba a manifestar. ¿Alguien se acuerda qué lugares eran? Las salinas. ¿Cómo? Las salinas. Ciénagas y pantanos. En esos dos lugares el poder de Dios nunca se iba a manifestar. Y me puse a estudiar cómo se formó un pantano, porque digo, si lo pone la Biblia es por algo. Y me puse a estudiar cómo se forma un pantano, y los pantanos se forman por dos factores. El primero de ellos es por la mezcla de diferentes tipos de aguas. Por la mezcla de agua salada y agua dulce se forma un pantano, pero también por la sobresaturación de esas dos aguas. Ok, se está mezclando agua salada y agua dulce, pero cuando el agua dulce es mucho mayor que la salada, al final eso va a repercutir y pues al final se convertirá en agua un poquito más dulce. Pero es que era la sobresaturación de dos aguas, las aguas saladas y las aguas dulces. Y es que un pantano siempre será la huella de que por ahí hubo un río. Un pantano siempre es la huella de que un río pasó por ese lugar. Pero hubo un punto donde dos tipos de aguas empezaron a mezclarse, destruyeron el curso del río y al final el río tuvo que pasar por otro lado. Y ahí es cuando Dios me lleva a Ezequiel 26, Ezequiel 22, 26 dice: tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de
comparación entre Rosalía y Marcos Brunet o Marcos Witt. Hemos reducido de lo santo y de lo común. No puedes hacer esto porque es pagano. No puedes escuchar esto porque es completamente, eres un incircunciso. No puedes hacerlo. ¿Quién te dijo a ti? Y eso es a lo que hemos reducido esos versículos. Oh no, lo santo y lo común es la iglesia de Cristo y el mundo. Y ese ha sido el mayor error de la iglesia. Nuestro mayor error ha sido intentar separarnos del lugar donde vivimos y habitamos, del mundo. No eres un extraterrestre. Algunos tienen cara, pero no. En esta iglesia no, en la mía, aquí sois todos muy guapos. ¿Desde cuándo la iglesia se ha tenido que separar del mundo? Cuando somos nosotros quienes tenemos que influenciar al mundo. Y si nosotros no estamos, no hablamos, ¿quién lo hará por nosotros? Ahí es cuando Jesús decía, las piedras cantarán, las piedras hablarán. Pero qué triste es que hayan hijos de Dios y que sean otros factores los que tengan que hablar por nosotros. Los que tengan que manifestar el poder por nosotros, cuando fuimos llamados, escogidos y enviados para poder hacerlo. ¿Desde cuándo vivimos constantemente separando y pensando lo que, esto es santo, esto no es santo, entonces no me acerco a esto, esto es bueno, esto no es bueno? Sí, en algunos momentos de la vida lo necesitamos para poder madurar, pero es que somos nosotros quienes tenemos que influenciar. ¿Saben? Hubo un hombre este año que tuvo una súper experiencia con Dios. Y lo contaron en Holanda, porque el tipo estaba en ese estadio. Y ese hombre en ese año sufrió algo súper bestia, y el tipo estuvo en el hospital y Dios se lo llevó al cielo. Yo sé que hemos escuchado muchas historias así, aunque parezcan que no las creemos, yo sí me las creo. Han salido películas del niño que fue al cielo, esto y lo otro, y yo lo creo genuino. Y el tipo se va para el cielo. Y tú sabes las narices que tú puedes... Porque ese tipo tenía una nariz. Le dijo, Dios, ¿cuál es el peor pecado del mundo? Así se lo dijo. Dijo, Dios, dime cuál es el peor pecado del mundo. Y algunos seguro que diremos, bueno, el adulterio, eso es imperdonable. No, es lo que más odia Dios, el adulterio. Algunos dirán, la mentira. No, eso es imperdonable. ¿Tú sabes lo que le respondió Dios? El peor pecado del hombre es el temor al hombre. Y el tipo dijo, ¿cómo? Dijo, el peor pecado del mismo hombre es el temor al hombre. ¿Y saben por qué se lo dijo? Porque en realidad, cuando está hablando de la mezcla de lo santo y de lo común, no está hablando de prácticas, sino está hablando de una condición del corazón. Y muchos de nosotros vivimos mezclando la voz de Dios con la opinión del hombre. No, a ver si esta persona con la que yo tengo contacto mucho y es muy cercana a mí, a ver si piensa lo mismo que estoy sintiendo de parte de Dios, o si hay gente que me dice lo contrario, bueno, entonces no vendrá de parte de Dios. Vivimos mezclando la opinión del hombre con la voz del Espíritu Santo, y ese es el peor pecado. Vivimos mezclando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y ese es el peor pecado. Vivimos mezclando nuestras metas con el propósito de Dios, y ese es el peor pecado, porque si Dios me creó y me dio un propósito, es para glorificarlo a Él, y no para decir, bueno, ya cuando yo cumpla mis sueños, empezaré los de Dios. Y hay muchos en la iglesia que dicen, bueno, cuando tenga el mejor trabajo y el mejor horario, empezaré a dar mi servicio a Dios, empezaré a servir a mi comunidad. Bueno, Dios, cuando tenga 120 euros más en la cuenta, empezaré a ser fiel con mis diezmos y con mis ofrendas, porque bueno, tú sabes que la estoy pasando mal. Cuando te hagan tan solo un recordatorio y salgas de aquí recordando algo que no se te puede. Si olvidas toda la prédica, perfecto, pero esto no. Todo lo que tienes no es tuyo. Ni tu vida, ni tu trabajo, ni tu dinero. Porque el primero que te lo entregó fue Dios. Y si me odias, me odias. Y me odias bien, y pecas bien. Pero es que tu dinero no es tu dinero. Te lo entregó Dios. Tu coche, sí, Samuel, pero yo hice un esfuerzo. Pero ¿quién te dio las fuerzas para ir al trabajo todas las mañanas? Dios. Todo lo que eres y tienes no es por ti, ni para ti. Es por Él y para Él. Y eso es lo que dice la palabra
La huella de lo que un día fue un río. La huella de que un día hubo una experiencia con el Espíritu Santo transformadora. La huella de que un día hubo una relación con Dios, pero Dios, mi relación se enfrió por muchos factores que he vivido. La huella de que un día hubo un evangelista que evangelizaba constantemente. La huella de una persona, una intercesora que oraba constantemente sin cesar. La huella de muchas cosas que se ha ido perdiendo primeramente por la mezcla de dos aguas. No, Dios, tú sabes que primeramente necesito tener esto para después poder hacer esto. ¿Saben? El peor pecado de la humanidad, y es una frase que te quiero regalar, el peor pecado de la humanidad es mezclar el poder de Dios y a Dios en esencia con la opinión del hombre. Es el peor pecado. El pensar que la voz y la opinión del hombre está al mismo nivel que la opinión y la voz de Dios. Cuando la voz de Dios es la que transforma y la voz del hombre es muchas veces la que condena. Y es el peor pecado. Pero ahora, vámonos ya para el final. Rompe el estanque. ¿Cuántos quieren romper con el estanque de su vida? Alguien está empezando a mirar por dentro de su corazón y decir, yo creo que esto debería romperlo en este momento. Y yo quiero que te mantengas atento y quiero que te mantengas en constante oración para que Dios pueda hacer algo en tu corazón. Pero ¿saben? El ángel le mostró a Ezequiel dos tipos de personas. Aquellos que se dejaban desbordar por el poder del río, o aquellos que intentaron controlar el poder del río. Bueno, Dios, para que veas que te amo, me meto dentro del río, digo que soy cristiano, pero solo hasta las rodillas. Y me quedo aquí hasta las rodillas porque tengo la habilidad de poder salir en cualquier momento sin tener que sentirme culpable de que te estoy dejando de lado. Bueno, Dios, venga, voy a ser un poco más espiritual y venga, voy a empezar a ir a las reuniones, voy a empezar a conectarme a las reuniones de oración y a hacer mi discipulado. Me meto hasta la cintura. Me voy a mojar un poquito más. Voy a demostrarle a la gente que soy espiritual y que amo a Dios. Pero es que aun estando en la cintura, tengo todavía un control de mi vida. Todavía estoy un poquito estable. Todavía puedo tomar mis propias decisiones y hacer lo que me da la gana. Y luego está la siguiente persona que dice, bueno, Dios, no tengo nada que perder, porque si mi vida te pertenece, todo lo que soy y lo que tengo te pertenece, y eres tú el creador, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que me pusiste nombre antes de la fundación del mundo, perfecto, me voy a meter hasta lo más profundo, y donde me lleves, me llevaste. Pero quiero experimentar tu poder, quiero ser parte de ese poder transformador, quiero ser parte de ese río que pasa por el medio del desierto. Imagínate la gravedad del asunto, el río no pasa por un pantano. Y para mí los pantanos son los cristianos acomodados que dicen, bueno, con mi relación con Dios de 5 minutos basta. Eso para mí es un pantano. El río no pasa por un pantano, pero sí pasa por aquello que nosotros pensamos que es inmundo, el río y el mar muerto. Aquello que nosotros pensamos, no, esto no es santo. Esto nos separa de mi vida porque no es santo. No quiero mezclar lo santo con lo común. Pues era ese río el que pasaba por el desierto. Y se metía en medio del desierto y producía vida. Era ese río que se mezcló con el mar muerto. Pero transformó ese mar muerto. Y empezó a producir vida. Ese mismo río que tú intentas contener y decir, bueno, Dios, no voy a mezclar mi vida con este tipo de gente, no voy a mezclar mi vida con este tipo. No, es que en realidad es lo que produce el río. Mi pregunta para ti es, ¿puede el poder de Dios fluir con libertad en tu vida o tan solo eres un estanque? Y el poder de Dios no es tan solo sentir una emoción los domingos o los viernes o cuando leo mi Biblia una vez a la semana. No. Eres sensible a la voz de Dios diariamente. Cuando estás en el camión del trabajo o estás en la oficina, eres sensible de escuchar la voz de Dios y decir, mira, ese compañero de ahí, el otro día le pasó esto y esto, vete lo que quiera por él. ¿Saben? A mí me pasó. Yo cuando voy al gimnasio, no te rías, suegra, voy al gimnasio. Así, yo siempre voy con mis cascos y voy escuchando música de esta de vamos a levantar pesas, y sigo igual, vamos a levantar pesas. Y yo estaba muy distraído durante muchos tiempos con las redes sociales, una tontería con las redes sociales. Y yo durante esa semana decidí poner un paro en mi vida y dije, bueno, voy a dejar
dejar un poco las redes sociales en este tiempo porque sentía que Dios quería hablar a mi corazón. Quería hablar fuertemente y yo estaba muy enganchado a las redes sociales porque también trabajo con eso. Y dije, bueno, voy a dejar las redes sociales. Y ahí Dios empezó a hablarme. Y cuando un día fui al gimnasio, de repente veo a un chaval enfrente mía y me dice Dios, ese chico está estudiando para ser técnico de sonido. Y dije, yo estoy flipado. Yo creo que me he tomado 2 tilas de más. Señor, si eres tú, a muchos hacemos, yo, si eres tú, revélate, envíame una señal. Pues le dije eso. Y yo seguiré con las pesas. Y de repente me dice, es que yo tengo una relación muy cercana con Dios. Me dijo, cabezón, hazme caso, que ese tipo quiere ser técnico de sonido. Y yo trabajo de eso. Y yo me acerqué y dije, oye, tío, una pregunta, ¿tú qué estás estudiando? Así de repente, yo, bueno, me llamo Samuel, ¿tú qué estás estudiando? Y me dice, pues yo estoy estudiando para ser técnico de sonido. Y yo dije, madre Dios, gracias, tenía razón. Y me puse a hablar con el tipo. Y empecé a compartirle. Porque el chaval tenía muchísimas y desde el técnico de sonido más adelante empezó a abrirme su corazón de una manera increíble. Y me dijo, Samuel, estabas tan distraído. Estabas tan distraído en lo que pensabas que era correcto para ti, que no eras capaz de poder ver la necesidad de los demás. Y yo estoy constantemente hablando sobre gente que está muerta, huesos secos que necesitan resucitar nuevamente. Pero tú estás muy distraído. Y yo quiero que los chicos de alabanza si pueden subir porque quiero ya empezar a concluir. Pero Ezequiel llegó a un punto del río donde tuvo que dejarse guiar. Se tuvo que dejar llevar por causa de esa fuerza y de la profundidad de ese río. Si luchaba contra el río, si luchaba contra la fuerza del río, se desgastaría. Pero si se dejaba guiar por el río, sería llevado hacia una tierra de bendición. El problema es que muchos de nosotros nos hemos desgastado haciendo aquello que Dios nunca nos pidió. Muchos de nosotros nos hemos desgastado en nuestra vida cristiana pensando que yo tengo que lograr esto y debo llegar a este punto, y nos hemos desgastado espiritualmente, nos hemos desgastado emocionalmente haciendo aquello que nunca Dios te ha pedido. Nunca. Por eso no puedes ser lo suficientemente sensible a partir de ahora, porque en realidad estás frustrado espiritualmente. ¿Desde cuándo dejaste de tener fe de poder ver a los paralíticos levantarse? ¿Desde cuándo dejaste de tener fe de salir a las calles y ver cómo la gente escucha el mayor mensaje transformador que estamos celebrando en estas fechas? Que es el nacimiento de Jesús, aquel que murió por ti y por mí hace 2000 años por nuestros pecados. ¿Desde cuándo dejaste de tener fe que ese poder transforma? Porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos que entra y penetra y cambia nuestro ADN. ¿Desde cuándo hemos dejado de tener fe en ese poder? ¿Desde cuándo hemos dejado de creer que Dios puede manifestarse de una manera increíble allá donde vayamos? Es todo causado porque hemos luchado por tanto tiempo contra la fuerza del río, intentando ser perfectos cuando nadie te pidió que seas perfecto, intentando mostrar una madurez espiritual que a lo mejor ni tienes, intentando buscar una nueva revelación de parte de Dios, intentando buscar una posición en la iglesia, o incluso intentando sobrevivir espiritualmente, que hay muchos que intentan sobrevivir espiritualmente y decirle, bueno, Dios, sé que un día tú me hablaste y por causa de lo que tú un día me hablaste hace 20 años, sigo creyendo en ti, pero estoy desganado. Ya no puedo creer. Sin ver que Dios necesita diariamente vasijas rotas, gente capaz de obedecer la voluntad de Dios. En España, Sabadell, Cataluña, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de ese río que pasa por el desierto y por el mar muerto y que todo lo transforma. Lo que yo vi ahí en Holanda, yo sé, incluso he visto parte que va a suceder en España, porque Dios nos prometió que antes de que volviera había una manifestación del poder de Dios como nunca antes. Y yo lo sigo creyendo. Lo sigo creyendo. Dios está deseando ver gente que desborda por el poder de Dios, por manifestar el poder de Dios. Dios es lo que quiere. ¿Saben? Dios nos lo entregó todo. Y quiero que te pongas en pie ahí donde estás. Ponte en pie ahí donde estás.
Si yo te contara, yo necesito un coche. Si yo te contara, si alguien tiene escotilla, después me puede preguntar, que no fue culpa mía.